Esto no les escribí, no. Este es tromboembolismo. Sí, es tromboembolismo. Ajá. Con tuberculosis, No. No era tuberculosis, mira, no era Este no. tuberculosis. Ya lo sabía Este que era tenía- embolismo. Este sí, esto es tromboembolismo. Esto es un pulmón. Las eficiencias hematosas, esas eran las que les hice palpar, las Y bulas. este tiene Yo, hemorragia. granuloma. ¿Cuál? Por aquí están las bulas. No tenemos las bulas acá. Esta de cámara. Este es el que tiene las bulas. En la pleura teníamos que revisar si habían pollitas y eso forma bulas de herida. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan...? Aquí le falta el pedacito de... Ujú. Izquierdo, ¿verdad? Ajá. Y este tiene las bulas. Izquierdo tiene 2 lóbulos. Bulas. Este es tromboembolismo también. Acá está la hemorragia. Y aquí también se ve otra cosa que ya han visto. Y este es tuberculosis. Pero este es, mira, este es tuberculosis también. ¿Sí? Sí, las dijiste. Yo les dije que tenía tuberculosis porque decía el diagnóstico, no sabía cómo describírselos ahí. Ya, a ver. Entonces, La que estaba más fácil, era obvio. ya, este de aquí era de un lóbulo de pulmón de una paciente que tenía como 30 años con HIV y tenía tuberculosis. Entonces ella como empezó a sangrar, porque dentro de la sintomatología de un tromboembolismo es el sangrado, la hemoptisis. Tos crónica seca, 2 meses, aparece, vuelve, aparece, pérdida de peso, Pérdida de peso. tuberculosis. Y obviamente de cajón la prueba de VIH porque van Ajá. junto de la mano. Casi todos están con HIV. ¿Y por qué usan ese Por corte? eso no hay O sea, fiesta para ver simbólica. mejor o... ¿Cuál? O sea, Las el corte, secciones, ajá, las secciones. las secciones que lo dividen. Ah, ya. Bueno, las muestras debemos de fijarlas. Cuando nos llega la muestra, nosotros la fijamos. Ahí yo la abrí así porque este tejido es muy friable y también se necrosa rápido. Entonces, la cortamos como en rodajas siguiendo sin dañar el hilio, porque aquí están los bordes quirúrgicos. Entonces, después de eso sacamos los bordes quirúrgicos. Este aspecto como consolidado es porque tiene algo. Normalmente el pulmón es lleno de aire y entonces es de aspecto esponjoso. Si lo ven compacto es porque tiene líquido, porque puede ser un líquido hemorrágico y tiene un tromboembolismo. O puede ser purulento y ya se convierte en neumonía. La neumonía puede ser bronconeumonía cuando es parchada y neumonía lobar cuando es una consolidación de todo un lóbulo. Estos pacientes son pacientes cadavéricos, pues estas muestras son de pacientes cadavéricos. Por lo tanto, por ejemplo, nadie puede sobrevivir con 2 pulmones consolidados. En el COVID se producía un edema agudo del pulmón porque había una destrucción con la formación de una membrana hialina en los alveolos. Entonces, ni por más que le pongan aumentan la presión intraalveolar con máquinas, eso no iba a causar el efecto de mejorar la saturación de oxígeno, porque tenía una membrana que impedía la difusión del gas. Las neumonías son producto de una infección bacteriana. Entonces, y esas neumonías pueden ser comunitarias o intrahospitalares. Las comunitarias nosotros nos podemos enfermar siempre y cuando tengamos algún problema con la inmunidad. Por ejemplo, que tenga diabetes o que esté desnutrido porque hace dietas. Las chicas que hacen mucha dieta también se deprimen inmunológicamente. Pero lo podemos manejar fácilmente tomando un antibiótico porque esas neumonías comunitarias son causadas por bacterias que sí son sensibles a la mayoría de los antibióticos. Diferentes son las personas que están dentro de un hospital y ahí se infectan.
La mayoría de los pacientes que ya tienen varios días hospitalizados terminan con su neumonía, ¿verdad? A las 48 Y a lo mejor después hasta fallece por causa de esta neumonía. Esto, si ven que aquí está, porque le he cortado una muestra, no es porque aquí llegó. No, yo le corté ahí una muestra para... Cuando Y un aquí paciente le... al hospital y quiere diferenciar si es neumonía adquirida en comunidad o intrahospitalaria, 48 horas después para catalogarla hospitalaria. Porque si te ocurre entre las primeras 24 Es antes que de las llegó 48, con la desde que infección. llegó es porque llegó con la infección y ahí la manifestó recién. Ya no sé cómo es Es un rompecabezas. el rompecabezas. En Esta algún es punto una fue parte. normal. Dos fragmentos, ¿sí? Y este era otro. Este era que creía que era un tumor, pero cuando le sacamos los cortes en esta parte iliar tenía una consolidación con necrosis, granulomas. Estos son pequeños granulomas. Pero básicamente la paciente no se murió por la tuberculosis, sino por la complicación aguda de un tromboembolismo. El tromboembolismo fue que es la causa de muerte de la paciente. No, ni se les pasaba que era tuberculosis y peor que era HIV, porque era una señorita niña de la casa, supuestamente. Pero aún así tenía VIH. Sí, pero puede ser porque se inyectaba, quién sabe qué. Ajá. O no sé qué, pero... Ajá. Ahí cayó. Porque puede ser que sea un chico que le pasó, el enamorado loco. Como dice el doctor Blumen, que dice que capaz y se comporta bien siempre, pero un día duerme sin calzón. Ay, pobre. De la nada decía, "Jeje, haciendo esas cosas indebidas, el delicioso", dice. Está calorón. Ah, Bueno, sí, a ver si puede casar. Imagínese, se va de viaje. Métela para casa sola, él solo, ella sola. Es que no puede ser posible. Toda la vida tienen que portarse bien. Y pensar que la vida no se acaba hoy con las fiestas y que es chévere, que vamos a disfrutar hoy. Y mañana. Y claro, tampoco van a pasar toda su vida esperando a mañana. Yo soy la chica de por si, bueno, la señora de por si acaso, mañana es mejor. Y toda la vida me he pasado en eso, por si acaso. ¿Por qué tiene el aspecto, ¿qué les parece el aspecto de hígado? Sí. Es hepatización. Las fases de la neumonía, o la neumonía tiene varias fases. Fase de congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución o reabsorción. Entonces puede que haya congestión con hepatización roja o hepatización roja con hepatización gris o hepatización gris con resolución o con roja, dependiendo de la que predomina. Entonces siempre hay consolidación. El diagnóstico de la neumonía no se hace con una biopsia o sacándole un pulmón. Es con imágenes y cultivo y laboratorio ya. Pero la radiografía estándar de tórax ayuda hartísimo para diagnosticar una área consolidada. Es radio opaca, como blanquita. Entonces ustedes ahí ven una radiografía, pueden ver la zona de consolidación, el tamaño, si tiene la localización y si se acompaña de líquido pleural, derrames paraneumónicos. En ocasiones podemos hacer, digamos, dentro de los exámenes una punción de ese líquido para ver la citología y para ver, hacer un cultivo. Cuando esa citología es rica en leucocitos de tipo linfocitos, podemos sospechar en tuberculosis, aunque no veamos, digamos, una célula gigante de tipo Langerhans. Si en el líquido es rico en linfocitos, hay que sospechar en TB. Si el líquido es rico en eritrocitos, es hemorrágico, hay que pensar en un tumor.
En ocasiones la neumonía causa salida de fibrina, sale un exudado y eso crea una organización de esa fibrina y se hace una cicatriz fibrosa que pega la pleura visceral con la pleura parietal. Y eso antes le decíamos paquipleuritis. Cuando se forma una cicatriz en la pleura gruesita que se ve a través de la radiografía, se puede confundir con un foco neumónico o con un tumor, esa sombra que deja la paquipleuritis. Eso también en radiología lo pueden identificar. Ya, como les dije, estos son muestras de pacientes cadáveres. Este sí estaba vivo y le hicieron una resección del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Ya vamos a ver. Entonces aquí básicamente ¿qué van a ver en una neumonía lobar? Que el lóbulo, todo el lóbulo, en este caso todo el pulmón, está consolidado. En la superficie externa es de una coloración homogénea, café rojiza, y que tiene estos exudados, estos depósitos de fibrina. Entonces la pleura visceral que está un poco más engrosada porque tiene fibrina. Entonces son fibrinas. Aparte se acompaña de colapso alveolar. Estas zonas como membranosas es atelectasia. Esa atelectasia más está en las partes periféricas y basales de los pulmones. ¿Sí ven? Esto es atelectasia. Aquí todo el parénquima está consolidado y las partes periféricas o basales pueden tener atelectasia. ¿Por qué se forma la atelectasia? ¿O qué es la atelectasia? La atelectasia es colapso alveolar. Y ese colapso alveolar se puede deber a una obstrucción de un bronquio. Entonces el aire que estaba en la parte distal se reabsorbe. Una atelectasia por reabsorción, porque puede haber un moco, un tumor, un cuerpo extraño en uno de los bronquios. También puede ser una compresión extrínseca y que obstruye dificulta la entrada y la salida del aire. Entonces la parte distal se reabsorbe y se colapsa. Se pegan los alveolos así y no hay el espacio alveolar. Otra causa puede ser, digamos, una herida por arma blanca. Le cambia la presión intratorácica y se colapsa el parénquima pulmonar. Eso también se ve en una radiografía. Se ve como, digamos, un pulmón está bien y el otro todo retraído. Pero cuando cambia la presión otra vez, de nuevo se... O cuando hay líquidos, derrames pleurales, hemotórax, todo eso causa ese colapso alveolar. En este caso es un acompañante, digamos. ¿Cuál es la patología? Neumonía lobar en fase de hepatización roja. El parénquima tiene un color café rojizo, se parece un poco al parénquima hepático, ¿sí? Compacto, de consistencia blanda. Los bronquios pueden tener tapones mucosos. Ya estos como están lavados, requete lavados y de varios años, aquí ya tal vez los tapones mucosos en los bronquios ya no están. Pero eso también se acompaña y esos tapones de moco tienen también infiltrado leucocitario. Es un exudado, moco con exudado. Este de acá es una neumonía que ya está en fase de resolución con áreas de reabsorción. Y es el pulmón izquierdo. Pulmón izquierdo. ¿Qué dije? Izquierda. Este es izquierdo. Ya. Entonces, en las partes... Este es de un paciente fumador. Si ven esos puntos oscuros, son antracosis, diferente de estas que son equimosis hemorrágicas. Si ven en la parte, en el vértice
pero Sí. acá también tiene antracosis. La antracosis es negro, un pigmento ya, es carbón, depósitos de carbón. ¿Qué es la antracosis? Depósito de carbón. Y puede presentarse en pacientes que viven en ciudades muy contaminadas. Por ejemplo, en México debe haber algunos pacientes con antracosis. O que fumen, o que sea esposa, novia del fumador, y que no se, el fumador se quede ahí, huele. Entonces, Para que lo pierda. todo El le... vape también. Ole. Ah, es químico. Es químico, pero te puede, igual te causa... De aquí, que es el vértice, tiene estas estructuras ampollosas. Esas son bulas enfisematosas. ¿Qué es el enfisema? Es la pérdida de la elasticidad de las paredes y de las estructuras del parénquima alveolar, pulmonar. Entonces ahí puede estar afectado el acino posterior a la región centrocinal. Los fumadores tienen enfisema, pero ese enfisema es de todo el pulmón, de los dos pulmones, no es que solamente de uno. ¿Y qué termina presentando el paciente? EPOC. Una de las causas de EPOC o una de las formas de EPOC es el enfisema. El paciente puede inspirar, pero no lo puede botar porque está disminuida la elasticidad. Entonces se queda ahí con un tórax en tonela y todo pechugón. Porque tiene no puede botar. El paciente también tiene una coloración media azulada porque no hay una buena difusión del oxígeno, hay cianosis. Entonces lo más frecuente en estos pacientes es la disnea, la coloración azulada y el tórax. En la bronquitis crónica, que es otra forma de EPOC, en cambio hay mucha producción de moco. Entonces los bronquios se llenan de moco y se puede acompañar de otras como también de atelectasia. Entonces en que también es una neumonía, este paciente es fumador, ha tenido antracosis, presenta bulas enfisematosas. La cuestión cuando es localizada es un enfisema localizado. Eso puede ser secundario al proceso infeccioso o puede ser congénito, eventual, es decir, que nos dimos cuenta porque el paciente falleció y ahorita post-mortem pero estas bulas se pueden reventar en, digamos, en un accidente de tránsito o espontáneamente. Se pueden reventar y causar neumotórax. No puede ser por una tos así, pero muy brutal. Muy fuerte. Yo tuve una paciente que ella hacía ejercicio y entonces había tenido una sesión de ejercicios muy fuertes y en la madrugada empezó con dolor y cuando la llevaron a la clínica le tomaron una radiografía, tenía neumotórax y era esto, se le había, ¿no? Todo el pulmón. En este caso, paciente que tiene signos de haber sido fumador porque tiene antracosis. En ese caso, Pero, no es doctora, ¿y específico, ese paciente eso por qué por tenía poner. enfisema? Porque era congénito. Ah, porque Estos enfisemas localizados pueden ser congénitos Como también y puede se provocar pueden neumonía. diagnosticar así casualmente. O porque tienen neumonía, un paciente con neumonía y tienen bacterias que producen gas, pueden producir con la necrosis que causa la neumonía, acumular gas. Ya, entonces acá en la neumonía ya con hepatización gris y con áreas de reabsorción ya empezamos a ver espacios, ya hay algo de espacios, aunque el parénquima está consolidado, ya hay espacios alveolares, se acompaña de atelectasia. Si ven, la atelectasia es estas como membranas o el aspecto membranoso que tiene. Flaquito, porque el colapso alveolar. Es colapso alveolar, no lo han visto. Entonces esta es neumonía en fase de hepatización gris con áreas de reabsorción, más dentro de bulas enfisematosas, que es un enfisema localizado, antracosis y atelectasia. ¿Qué características tiene la neumonía? Áreas consolidadas.
extensas, áreas consolidadas. En hepatización roja se acompaña de exudado en la pleura parietal, enfisema, atelectasia, moco, como... Pleura visceral con fibrina. ¿Ah? La pleura visceral con Sí, fibrina. pleura visceral con fibrina, todo esto. Y el parénquima está extensamente consolidado, pero tiene un color rojizo. Las áreas friables, en esta no hay, en el otro. Acá, La sí. diferenciación de los dos es las áreas más friables porque acá forma mayor necrosis. Es que el proceso infeccioso causa necrosis, se rompen las paredes alveolares y eso tiene necrosis. Entonces en la necrosis es friable, blanda, friable. Ya otra vez la necrosis es blanda, friable. Todos estos, digamos, un paciente que se recupere de una neumonía y va a tener el tejido necrótico se va a reemplazar por fibrosis, entonces puede tener bandas de fibrosis residuales. Igual, digamos, con los ejercicios, esos que se curan de tuberculosis, porque sí se pueden curar. ¿Qué van a tener? Pueden tener los granulomas calcificados, las señas de lo que fue una caverna y áreas de fibrosis. Que en una radiografía le pueden ver, por ejemplo, un niñito tuvo tuberculosis cuando era niño y en adulto se fracturó una costilla, le hacen una radiografía y le pueden ver la seña de los granulomas calcificados, que es la cicatrización. El tromboembolismo. ¿Por qué se produce el tromboembolismo? Causas de tromboembolismo. Se forma un trombo y tapa lo que es una arteria. Una arteria. Ese es un trombo. Y embolismo es porque el trombo se produjo en otros lados, en las piernas, por ejemplo. Y en las piernas porque lo operaron y no le pusieron esas medias antiembólicas, estuvo mucho tiempo encamado porque no le pusieron los anticoagulantes, no le pusieron y se formó el trombo. Entonces el trombo se desprende, el trombo queda pegado en la pared vascular en una zona de anclaje. Ahí donde hay un daño endotelial, ahí se pega, donde están las plaquetas y se forma el trombo. Pero se puede desprender y ese trombo viaja y se va a los lugares más de menor calibre. Entonces causa el tromboembolismo. Sintomatología, ¿qué síntomas el paciente va a tener? Le da una crisis de tos. Tos, Con sangre. Espumosa, con sangre, con hemoptisis, pero es una hemoptisis espumosa, pero es como una crisis, de vez en cuando estaba bien, aparentemente bien, y empieza la crisis de tos con sangre, y ese puede ser un tromboembolismo y hay que ver de qué tamaño es para causar la mayor complicación sería que fallezca por el tromboembolismo o que se le necrose. Se puede recuperar con heparina y lo llaman Hernán. Pero estos pacientes también pueden tener atelectasia, va a tener hemorragias en la cara posterior, esta es la cara posterior, tiene hemorragia y se le ha lacerado la pleura visceral y se ven estas zonas como que también aparentemente están consolidadas porque están llenas de sangre, es una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces hay como coágulos, unas zonas que salen como coágulos completos y además podemos ver dentro de del hilio pulmonar vasos obstruidos. Entonces cuando, digamos, nos llega un pacientito, un cadáver, entonces yo tengo que dar la causa de muerte, porque en los clínicos se hicieron los locos y no les hacen todos los exámenes, entonces como murió en el hospital y yo tengo que buscar la causa de muerte y buscar el trombo. ¿Saben cómo se salvan en los clínicos? Tienen que hacer escala, Caprimi usan ahí, el riesgo de formar trombo. Para el riesgo de tomar poco. Eso es en clínica y ellos tienen así, la única forma.
una vez un doctor, ya no me acuerdo cuál fue de mis profesores, que dice que siempre hay que anotar todo lo que tenga el paciente, no dejar, ay, estoy con sueño mañana, Parece vengo a tedioso, llenar pero la historia sabe. clínica, Está muerto. porque si se muere y hacen una auditoría y usted no puso todo, es la Le responsabilidad. va a dar rasgo, Entonces, apauche para mortalidad y cuando es postquirúrgico, caprine para el riesgo de tromboembolismo. tienen que hacer todo, anotar, sacarle el riesgo por beneficio para el cuidado de su paciente, no solamente para liberarse de que la culpa. Este es pulmón izquierdo, tiene 2 lóbulos. Las hemorragias que son como en parches se llaman equimos. Hemorragias equimóticas en el lóbulo superior y en el lóbulo inferior, extensa hemorragia. Se acompaña de atelectasia. Y en el ilio se pueden ver trombos intravasculares. Tromboembolismo. ¿No? Eran dos fragmentos. Embolismo o No, tromboembolismo, pero es que esta chica hizo el tromboembolismo porque estuvo mucho tiempo encamada. Estaba ahí y le estaban investigando qué era que tenía y se murió por Ah, no la mató la TB. No, la tuberculosis no la mató, oscuro, pero tenía estos puntos blanquecinos que correspondían a granulomas, pero hasta ahí ni sabían que tenía tuberculosis. Dentro de la investigación, espero que sí le hayan hecho Ginespert, y como era de un hospital pobre, y era pobre, y los familiares ya se murió ya, pero si es de investigar, tienen que pedir el informe patológico para ver la causa de muerte. Ginespert para hacerle la tuberculosis. Es una prueba molecular.